las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáenz. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 11 de la serie Hospital, titulado La muerte no es el fin, primera parte. Están cordialmente invitados para escudriñar las Escrituras durante 2 horas, en donde podremos ir viendo un tema muy interesante que nos afecta a todos los seres vivos, que es la muerte. La temida muerte. Los cristianos quieren irse al cielo, pero nadie se quiere morir. Eso es algo que a todos nos importa. Cuando empezamos esta serie hace varios capítulos atrás, dijimos que vamos a comparar la iglesia de Dios como un hospital, en donde llegan personas crónicas, enfermos agudos, enfermos que necesitan tratamiento, que necesitan atención, que toda la vida tienen que estarse atendiendo para ir mejorando de sus diversas dolencias y enfermedades. La enfermedad de nosotros es la enfermedad del pecado. Y el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es el que nos llevó a la muerte. Y si queremos solucionar el tema de la muerte, tenemos que empezar solucionando el tema del pecado y convirtiéndonos de todo corazón al Señor, sirviéndole, siendo básicamente obedientes a Él y desarrollando una vida acorde a los parámetros divinos. Yo soy médico de profesión y estoy relacionado con esto del tema de la muerte. Cuando era niño, claro, me daba temor ir a un velorio y mi madre me llevaba, me daba miedo el entrar al lugar, ver las luces, ver el ataúd. Todo eso me causaba una sensación desagradable, que luego recordaba, no me podía quedar dormido, y esas ocurrencias de las madres que te hacen mirar al fallecido. Y después uno se queda con la imagen del fallecido y da vueltas en la noche pensando en la cara que tenía el fallecido. Bueno, el personal que trabaja en un hospital tiene como función hacer todo lo que está al alcance para proveer salud a todo paciente que acude en busca de ayuda. En la iglesia también debemos ayudar a todo aquel pecador que viene a ella, que está congregándose en ella o que está recién entrando. Ayudar a los hermanos es una tarea importantísima, sobre todo que vienen con sus temores, vienen del mundo, vienen muertos en delitos y pecados, están recién resucitados espiritualmente y vienen con temores y con una historia, con cicatrices, con heridas abiertas, todo un tratamiento complejo que hay que hacer a cada miembro de una congregación. En un hospital la palabra muerte es una posibilidad y es el fin irreversible de algunos enfermos. Lamentablemente, algunos saldrán caminando, pero otros saldrán dentro de un cajón. En un hospital sabemos que inevitablemente ocurrirán casos de personas que saldrán de aquel lugar no vivos, sino que dentro de un frío ataúd de madera. La muerte, hermano, es un drama para cualquier persona y toda la familia. De hecho, es la angustia más grande que puede padecer un ser humano. Su propia muerte, primero que nada. Y luego la muerte de un ser querido, de un ser amado. Casi siempre la muerte es algo que nos resulta horroroso y desearíamos tener el poder para cambiarla por vida. Hoy día vamos a escudriñar las Escrituras. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a entender todo esto que es tan importante para nuestra vida. Esa relación que tiene todo ser vivo con la muerte, que es el destino final de cada ser viviente. Pero en Cristo sabemos que cambian las cosas. Hoy día ojalá que sea un tiempo de crecimiento, un tiempo de meditación, para acercarse al Señor, para poder aprender algo que nos sirva también
y ayudar a otros. Así como nos entretenemos en el cine y estamos 2 horas, hoy día tenemos la posibilidad de estar ese tiempo aprendiendo de la palabra de Dios. Sabes que puedes pausar, puedes volver a escuchar, puedes repetir. Eso es la gracia de la tecnología. Cuando vamos al cine no nos hacemos muchos problemas en estar 2 horas sentados allí viendo una película. Y el cine en general ha hecho películas que asocia la muerte con terror. Y casi no hay película de acción o terror sin que haya muertos. Y casi todos disfrutan cuando los malos de las películas van muriendo. En aquellas historias, la muerte increíblemente se transforma en algo que casi todos los espectadores esperan. En el circo romano, los espectadores se divertían observando cómo los cristianos eran asesinados o comidos por fieras salvajes. También vemos en la crucifixión, hecha en la vía pública, que era para dar escarmiento a los delincuentes peores, para que la gente se burlara de los condenados a muerte. Y esa fue también la muerte que hicieron padecer a nuestro Señor, para que cualquiera se burlara de Él. En la guerra, cada soldado toma un arma y sabe que debe matar al enemigo, si desea salir vivo de la batalla. No es que nació para matar, sino que en la circunstancia, metido en una guerra, en un ejército, sabe que es o la vida o la muerte. El tema de que alguien va a tener que morir se transforma en una batalla, en una necesidad de sobrevivencia. Usted sabe que en el cine y también en la literatura en general se han creado historias que tratan de contar lo que pasa después de morir. Algunas basadas en relatos de personas que cruzaron el límite y volvieron para contarlo. La Biblia sabemos que es la palabra de Dios y contiene muchas áreas para que comprendamos la razón de vivir y la historia desde el origen de la vida y de la muerte hasta la intervención del Salvador en el mundo para modificar para siempre esta estrecha relación vida-muerte. Pasando también por múltiples historias bíblicas en donde Dios mismo aconsejó la muerte de pueblos enteros debido a sus múltiples abominaciones. La Biblia asegura que la paga del pecado es muerte, y aún así que es posible resucitar de entre los muertos, que la muerte no es el final de todo, y que además hay vida después de la muerte, y todos los muertos serán resucitados algún día para ser expuestos al juicio final. Todos, buenos y malos. La Biblia nos asegura esto como una verdad irrefutable. Menciona diversas historias de personas que estuvieron muertas y fueron resucitadas. También nos dice que nuestra condición base, previa a esta obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, es que estábamos muertos en delitos y pecados. Pero ahora hemos resucitado espiritualmente y tenemos vida eterna espiritual. Pero igual pasaremos por el sepulcro. Igual tendremos que bajar allá, al lugar de los muertos, si es que nuestro Señor Jesucristo no ha venido antes a levantarnos. Y si no sucede así y tenemos que bajar al sepulcro, sabemos que será resucitado el cuerpo del salvado por nuestro Señor Jesucristo, el cual se vestirá de inmortalidad. Y este cuerpo inmortal será diferente al cuerpo que hoy día tenemos. En 1 Corintios capítulo 15, versículos 53 al 54, dice la Escritura: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. La Biblia, traducción lenguaje actual, dice de este mismo texto de 1 Corintios capítulo 15, versículos 53-54. Dios cambiará estos cuerpos nuestros, que mueren y se destruyen, por cuerpos que vivirán para siempre y que nunca serán destruidos. Cuando esto suceda, se cumplirá lo que dice la Biblia: la muerte ha sido destruida. Un gran anhelo de cada ser viviente.
Ojalá no tuviéramos que ver a ningún ser querido bajar al sepulcro. Ojalá nosotros mismos no nos fuésemos envejeciendo, llenándonos de enfermedades y teniendo que concurrir obligadamente al médico para diversos tratamientos. Ojalá Cristo viniera pronto y pudiéramos irnos vivos, tal cual se fue Enoc y Elías, los únicos, según la historia de la humanidad, que no pasaron por el sepulcro. Moisés pasó por el sepulcro. David, Abraham, Isaac, Jacob, nuestro Señor Jesucristo. Todos los apóstoles. Todos se fueron al sepulcro. Pero sabemos, por las historias que aparecen allí en la Escritura, que podemos tener esperanza, confianza, fe en que algún día seremos levantados y la muerte no es el fin nuestro. No es el fin que cerrará nuestros ojos para nunca más tener conciencia de nada. La muerte es como un sueño, es como un paso hacia algo que viene. Pero hay algo muy importante. Nuestra relación que adquiramos con Cristo hará la diferencia. Hará la diferencia si somos hoy día resucitados espiritualmente o si seguimos muertos espiritualmente hasta que bajemos al sepulcro. La diferencia de estar con el Señor es de estar en Cristo y Cristo en nosotros. Que el Espíritu Santo esté guiándonos y que nosotros sigamos en obediencia al Señor hará la diferencia si algún día seremos resucitados para vida eterna en Cristo Jesús o para condenación perpetua. Hoy día tenemos un tiempo con el Señor, un tiempo para hablar sobre esto tan que nos resulta imposible, la resurrección. Poder ver a nuestros parientes, a nuestros amigos resucitados. Aquellos que se fueron en el Señor, volverlos a ver con túnicas blancas, jóvenes, vigorosos, caminando en prados hermosos junto al Señor. La resurrección de Cristo es el suceso que marcó la diferencia de nuestra fe. Si Cristo hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, pero no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. La resurrección del Señor y las otras historias que aparecen en las Escrituras nos dan esperanza, nos abren el corazón hacia Dios, nos hacen inclinarnos como juncos ante el Señor para recibir de Él, para esperar en Él lo mejor para nosotros. Que la muerte no sea nuestro triste final. Que la muerte no sea un lugar en donde nos vamos al olvido, donde luego nadie nos conoce, ni nuestra descendencia. Algunos solo se quedan con el nombre. Hoy día, gracias a la tecnología, por lo menos se quedarán con las imágenes, los videos, las voces. Pero anterior a esto, solamente nos quedaba el recuerdo en la mente. El Señor algún día nos despertará y seremos resucitados, porque la resurrección es algo posible. La resurrección es lo que hoy día nos estimula a muchos decirle que aunque estén muertos en delitos y pecados, la resurrección de la vida espiritual es lo primero que va a ocurrir en ellos. Un proceso que va a estar allí, en el hospital de Dios, en la iglesia de Dios, donde deberemos aprender de nuevo a vivir, no de acuerdo a nuestra manera torpe, a nuestra manera vana, sino de acuerdo a lo que Dios ha establecido en la palabra de Dios, de acuerdo a su voluntad, para que seamos obedientes a ella. Y esta resurrección que hoy día nos estimula es la que también será posible algún día cuando alcancemos esos cuerpos inmortales, esos cuerpos como el que tuvo el Señor después de resucitado, que atravesaba muros, que cruzaba puertas cerradas. El Señor dijo que algún día tendríamos un cuerpo semejante al suyo. Hoy día podemos traer a nuestra memoria los nombres de aquellos que ya se fueron. Y los que se fueron en el Señor, podemos esperar algún día verlos vigorosos, caminando con sus túnicas y nosotros abrazándole de nuevo,
escuchando de nuevo sus voces para dialogar con ellos y sentarnos a los pies del Señor. Algún día todos los resucitados del Señor en su reino. Que este tema de la resurrección nos dé fuerzas, ánimo, esperanza en que efectivamente ya no nos sentimos tristes ni deprimidos, sintiendo que lo perdimos todo cuando se fue alguien y que no hay posibilidad de recuperación, sino que la resurrección hoy día en los cristianos es posible, es un paso que nos espera a todos los que bajemos al sepulcro, a todos los que se van antes que Cristo vuelva. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. En la aldea de Betania, dos mujeres que lloraban, pues había muerto Lázaro de una gran enfermedad. Cuando a Cristo ahí llegaba con aquellos que amaba, para darles el consuelo, con su boca declaró: soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. En la tumba se encontraron y la piedra removieron, y a Lázaro su amigo el Señor Jesús llamó. Lázaro, ven fuera, la muerte yo he vencido, y a Lázaro con vendas, con poder resucitó. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Salvación hallarás, a la muerte vencerás, y la gloria del Señor podrás mirar. Han pasado ya 2000 años de estos acontecimientos. La promesa del Señor Jesús sigue siendo la misma. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si te encuentras derrotado de la vida, estás cansado, pues por culpa del pecado mueres en desolación. Ven a Cristo, Él te espera con los brazos extendidos, y Jesús es bondadoso, te dará la salvación. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree
la gloria del Señor podrás mirar, y la gloria del Señor podrás mirar. Estamos descubriendo las Escrituras hoy con el capítulo 11 de la serie Hospital, titulado La muerte no es el fin, primera parte. El sistema de salud está ideado para controlar las enfermedades y en lo posible alargar la vida de las personas. La meta soñada sería controlar el envejecimiento y prolongar para siempre la vida sin mayores complicaciones médicas. Pero lo que es solo un sueño imposible para la medicina, para Dios es posible, con la obra purificadora que hizo nuestro Señor Jesucristo sobre el pecado que es el aguijón de la muerte y la destrucción. Al controlar el pecado, y esto se logra con la obra del Señor Jesucristo ahí en la cruz del Calvario, entonces se puede acceder a una vida para siempre, una vida eterna, la ansiada vida eterna. Y cuando todo esto esté concretado plenamente, ya no habrá más enfermedad ni muerte, seremos investidos y revestidos de inmortalidad. Como dice esas esperanzadoras palabras ahí en Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son las primeras cosas las que estamos viviendo, pero luego vendrán las definitivas, las eternas, las que hoy día nosotros debemos mirar, aunque nos vayamos envejeciendo y entendiendo que cada día estamos perdiendo ciertas facultades o capacidades, pero lo importante es que tengamos bien claro que hemos entregado nuestra vida al Señor, que nos hemos arrepentido delante de Él y tenemos fe en ese sacrificio perfecto. Que a diferencia de los que confían solo en la medicina, nosotros confiamos en el médico de los médicos, el Señor que cura toda dolencia, cura toda raíz de amargura de nuestro corazón y además nos sana de todas nuestras enfermedades, y algún día seremos inmortales y eternos y podremos disfrutar a plenitud esa eternidad y esa inmortalidad. Sabemos que el hombre busca el elixir de la vida, pero Dios nos dice que la sanidad debe ser desde adentro. No es algo que tengas que beber, inyectarte, tomar, sino que la sanidad, la inmortalidad viene desde adentro, sanándonos primero del pecado que mora en nosotros. Y eso no lo podemos hacer nosotros mismos, sino que tiene que hacerlo Dios en nosotros. Es una obra divina. El eterno Dios, el inmortal Dios, tiene que hacer esa obra en nosotros. La solución no la tiene ningún hombre común, ni por más estudios universitarios y doctorados que tenga. La solución radica en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, en la cruz, llevándose todos nuestros pecados y haciéndonos libres del pecado y de la muerte. Como dice ahí Romanos capítulo 8, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Somos libres de la ley de la muerte. No pasaremos por la muerte segunda. Tal vez moriremos y pasaremos al sepulcro, pero la muerte segunda, que es la condenación eterna, no vendrá sobre nosotros. La solución entonces no es del hombre, no es de la ciencia. No mires hacia los países desarrollados, no mires las grandes universidades ni los grandes científicos. La solución es del más grande de todo el universo, es de Dios y no de hombre alguno. El hombre solo puede reanimarnos. Dios, además y en exclusiva, puede resucitarnos y darnos la ansiada vida eterna. Los hospitales del hombre entonces solo nos ayudan en nuestros dolores, nos ayudan en nuestras aflicciones. Pueden solucionar algunos problemas, pero no pueden evitar para siempre la muerte. El hospital de Dios es diferente. Aquí tenemos la solución definitiva. Aquí, a pesar de que todavía somos imperfectos, a pesar de que no hemos solucionado todos nuestros problemas, a pesar de nuestras cicatrices, de nuestras secuelas, somos salvados por Dios. Tenemos vida eterna y algún día la gozaremos en plenitud.
Somos salvados algunas veces por las diversas intervenciones de la ciencia médica del hombre, pero incluso aquí en la ciencia médica del hombre entendemos solo es posible porque Dios así lo permite. La iglesia tiene la solución. La iglesia es el hospital de Dios, que nos guía a través de la palabra para alcanzar tan grande anhelo de ser inmortales. Que la muerte no sea el fin de todo. No es entonces algo que bebes, no es algo que te inyectas, no es algo que te aplicas en la piel, no es algo que tienes que entrar a pabellón. No, tienes que entrar a la gran cirugía de Dios, que sencillamente se obtiene de rodillas ante la cruz, entregando nuestra vida, dándonos por vencido, dejando que Dios ahora nos dirija. Todos los cristianos, usted sabe, quieren ir al cielo, pero nadie se quiere morir hoy mismo. El instinto de sobrevivencia, ese lo puso el Señor, para que no andemos en forma natural buscando morir, y para sentir también temor de ser heridos, al caer, por ejemplo, de altura o cruzar frente a un vehículo en movimiento. Sentir miedo y rechazo a sufrir lesiones y morir, eso lo puso el Señor. El Señor, en su plan original, no nos creó para andarnos produciendo lesiones, ni andar buscando la muerte. Tenemos todavía algo intacto del Señor. No queremos dañarnos, queremos estar sanos. Solo mentes enfermizas, mentes que están también influidas por el mundo y sus afanes tontos y sus vanidades necias, pueden llegar a hacerse daño a sí mismos, pueden destruir su cuerpo, o caer en las drogas o en los excesos. Cuando pensamos en nuestra propia muerte, hermano, generalmente tenemos sentimientos encontrados y nos duele no ver más a nuestros parientes. ¿A quién no le duele haber dejado madre, haber visto partir a su padre, hermanos, hijos, parientes, amigos? Cuando pensamos en la muerte, nuestra propia muerte, nos duele no ver nunca más a nuestros parientes, no ver crecer a nuestros hijos o nietos. Nos duele y nos angustia desaparecer de este mundo. Cuando estábamos sin Cristo, cuando no conocemos a Cristo, tenemos grandes preguntas sin respuesta. Grandes preguntas con respecto a qué pasará con nosotros después de morir. Si acaso la vida acaba para siempre. ¿Qué irá a ser de mí? La muerte es algo claramente que nos preocupa, no solo porque abandonamos nuestras actividades habituales de la vida, sino que también nos preocupa qué pasará más allá. O si definitivamente nos apagamos como una ampolleta o una bombilla que se quema y nunca más se vuelve a encender. ¿Qué viene después? ¿Qué hay ahí en el sepulcro? ¿Sentimos algo? ¿Qué pasa más allá? Pero en Cristo tenemos esperanza de resurrección. Podemos tener confianza, fe, paz en Él. Lograr la paz de nuestros pensamientos, de nuestra incertidumbre. La Biblia contiene historias de resurrección. ¿Para qué? Para mostrarnos definitivamente en forma práctica el poder de Dios de resucitar muertos. Hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que usted sabe, fue a la tumba un día viernes y el día domingo la tumba quedó vacía. Salió vivo del sepulcro al tercer día. Cosa que nosotros los cristianos nos alegramos, cosa que los incrédulos no entienden. No entienden porque los incrédulos viven de la ciencia, de lo que el hombre hoy día dice y no de lo que dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Dios tenemos que ser diferentes. En un hospital, cuando el médico declara muerto a un paciente y extiende el certificado médico de defunción, cosa que yo he hecho varias veces como médico, ya definitivamente no hay nada más que hacer, nada más que ir a darle sepultura. Y de allí al difunto no lo veremos más. Nunca más con vida, nunca más oiremos en vivo y en directo su voz, ni tampoco podremos ver su rostro moviéndose con vida. Besar una frente fría probablemente será lo último que hagamos antes de no verle nunca más. Cuando estamos sin Cristo no hay ninguna esperanza de resurrección desde el punto de vista de la ciencia médica. Si se hicieron maniobras de reanimación o resucitación y fracasaron, ya no hay nada más que hacer.
Como médico, solamente yo extiendo el certificado de defunción. Y todo termina allí. En la ficha de aquel paciente ya nadie más escribirá nada. No habrá nuevos controles médicos, no se hará ningún tipo de operaciones ni nuevos tratamientos. Esa ficha quedará sellada, cerrada. Un número que quedará apagado en el tiempo. Una puerta que se cierra. La ficha clínica de un hospital queda sellada para siempre. Todo esfuerzo humano, médico, para cambiar esto sería inútil. Sabemos como médicos, como profesionales de la salud, que no hay posibilidad de sacar a alguien de un sepulcro y volverlo a la vida. Pero con Dios renace la esperanza de volver a vivir. En el hospital de Dios, los que mueren tienen la esperanza firme de volver a la vida. Si nos toca irnos, nos vamos con la seguridad que volveremos. Porque por la palabra de Dios hemos sido instruidos en ello. Y creemos también en sus promesas. Creemos en la palabra de Dios, en las Escrituras, en la Biblia, en la vieja Biblia. Sí, creemos. Creemos porque hemos entendido que allí está la verdad. Tenemos pruebas contundentes que también han afectado nuestra intimidad. Hemos cambiado nosotros. Nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, nuestra mente ha sido renovada. Tenemos ahora una relación con Dios. Podemos oír su voz. Nos afecta, nos toca la palabra de Dios. Cuando alguien nos predica, nos llega adentro. Sentimos que Dios nos está hablando. Si Jesucristo resucitó y venció a la muerte, entonces, como dice la Escritura, nuestro Creador y Salvador nos dará vida de nuevo juntamente con Él. Tendremos vida eterna. Y esta es la palabra de fe, la palabra que tenemos en la Escritura. Esta es la palabra que hoy día nos anima. Nos anima para sentarnos a escuchar de Dios, para oír de sus promesas. Esas promesas que nos hacen mirar el futuro con un aire de esperanza. Esas promesas que nos hacen meditar en que volverán de nuevo aquellos que se fueron. Esas promesas que nos hacen dar paz en nuestro interior, que no tengamos miedo a morir, a salir de este mundo, porque sabemos que vamos a un sitio mejor, a un lugar de lujo que Dios nos tiene preparado, algo que no merecíamos para nada. Nosotros totalmente indignos de la gloria de Dios, de disfrutar de la eternidad de Dios. Pero Él tuvo misericordia, compasión por estos vasos de barro y los ha llenado de su Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados por el camino, por la verdad, hacia la vida eterna, hacia el Padre, que nos espera con los brazos abiertos, que nos espera algún día para disfrutar para siempre con nosotros, en su mundo, en su reino, en su universo, en su eternidad. Gloria a Dios por la palabra que Él nos transmite, por la confianza, por el amor que pone en todo esto, para que nosotros estemos tranquilos, confiados, seguros en Él. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esta es la palabra de fe que predicamos, que
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie Hospital, titulado La muerte no es el fin, primera parte. La Biblia contiene historias de resurrección. Son realmente increíbles. Unos milagros imposibles de creer cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Algunas de ellas nos parecen totalmente inciertas. Pero es que nos cuesta cambiar nuestros paradigmas y entender que la muerte es un proceso reversible para Dios. El creador de la vida, Dios, si nos pudo crear de la nada, nos puede volver a recrear de lo que ya fuimos. Cuestión que para el hombre es absolutamente incomprensible. La muerte para el hombre es un acto irreversible. Pero la Biblia contiene muchas historias desde el Antiguo Testamento. Elías fue el primero que aparece en la Biblia que resucitó a alguien. Esto ocurrió unos 800 años antes de Cristo, es decir, un poco más de 3000 años después de la creación aproximadamente. Es decir, la historia guarda silencio que durante 3000 años nadie resucitó de entre los muertos. Por lo menos la Biblia no da datos de ningún caso. Y Elías fue el primero. Dice Lucas capítulo 4, versículos 25 al 26. Dijo nuestro Señor Jesucristo: y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Jesús enseñaba que en los tiempos de Elías hubo una gran hambruna y que la beneficiada no fue precisamente una judía, alguien que viviera en Jerusalén o en los alrededores de Judea, sino que alguien que vivía en la región siro-fenicia de Tiro y Sidón. Y ella sustentó a Elías en la gran hambruna. Elías, que obedeció una orden de Dios, fue donde esta viuda de Sarepta de Sidón y le pidió agua y una tortilla de pan. Y le profetizó que si lo hacía, Dios multiplicaría sus provisiones de harina y aceite y nada le faltaría hasta que terminara la hambruna. Y esta mujer le creyó a este profeta. Y la última porción de harina y aceite que la tenía destinada para ella y su hijo para prepararse el último pan, el último bocado y esperar la muerte, pero le creyó a este varón de Dios. Y así ocurrió. Así fue como el Señor lo había prometido y así ocurrió. Pero luego, dice la Escritura, cayó enfermo gravemente el hijo de la viuda y murió. Esto nos enseña inmediatamente algo, el hecho que recibamos una gran provisión de Dios, un gran regalo de Dios, y nos ayude en alguna calamidad, no nos hace inmune a otros problemas, como en este caso la muerte de un ser querido. A esta viuda le ocurrieron 3 grandes eventos sucesivos. Primero, padeció una gran hambruna que casi la llevó a la muerte. Luego vino la gran bendición divina de manos del profeta Elías.
y luego la muerte repentina de su hijo. Pero vendría un cuarto evento, la resurrección de su hijo. Primera de Reyes capítulo 17 está la historia donde Elías resucita al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón. Esta primera historia nos sorprende. Dice en Primera de Reyes capítulo 17, versículos 17 al 24. Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba, y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, ¿aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido haciéndole morir su hijo? Y se tendió sobre el niño 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa, y lo dio a su madre, y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Qué increíble milagro, qué fe la de Elías. No había ningún antecedente de que alguien hubiese resucitado a un chico muerto, pero él clama a Dios y no tiene ningún problema en no hacer caso de lo que había escrito unos 700 años atrás Moisés en Números capítulo 19 versículo 11, donde decía: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Y en Levítico 21 también, con respecto a la santidad de los sacerdotes, decía Levítico 21:11: ni entrará donde haya alguna persona muerta. Pero ¿qué pasó con Elías? Mira lo que le ocurre a Elías. Elías no tiene el antecedente de que alguien hubiese resucitado a otra persona. Y aparentemente él, sin haberlo intentado antes, va y entra en la habitación del niño, lo toma en sus brazos, lo lleva a su habitación, tiene contacto con él durante unas 3 ocasiones, clama a Dios una y otra vez. ¿Y qué pasó con eso de tocar un cadáver, de ser inmundo 7 días? ¿Acaso podríamos decir que Elías es un transgresor de la ley de Moisés? Hay una ley mayor que ese tipo de leyes, que es la ley del amor y de la compasión, que supera toda ley ceremonial, como cuando Jesús tocaba al leproso, que era prohibido para un rabino tocar un leproso, pero él en su compasión y amor lo tocó para dejarlo completamente sano. La compasión de Elías por el niño muerto fue mayor que cualquier reglamento que ordenara no tocar a un muerto para no contaminarse con él. A veces somos demasiado legalistas los religiosos y decimos: no, eso no está bien, y nos ponemos tras la cortina de un reglamento que aparece en la Biblia. Pero hay un reglamento mayor, el reglamento del amor y la compasión. Elías intercedió ante Dios por la penosa situación de la viuda que lo había hospedado gentilmente y cuyo hijo único acababa de ver morir. Sabía que Dios es el dueño de la vida, que podía hacer aquel milagro que nunca se había visto antes, de resucitarlo, y clamó a él por ello, por algo imposible. Aunque en la Biblia no tenemos registro de un hecho similar previamente, así de grande fue la fe de Elías, que pidió la resurrección del niño sin haber memoria de algo similar. Y Dios oyó a Elías, escuchó la petición de este varón de Dios y accedió a la petición de Elías, reconociendo con ello que verdaderamente Elías era un varón proveniente de Dios, con una tremenda fe, y no un engañador ni un falso profeta.
Los milagros, hermanos, nos permiten reconocer también a los que vienen de parte de Dios con fe, creyendo en que Dios puede hacer el milagro. Y hacen ver también al resto de dónde realmente vienen, que vienen también con la verdad. Pero ojo, que no todo milagro viene de Dios. Así que hay que tener claridad en eso. Dice Marcos capítulo 16, versículos 17 al 18. Dijo el Señor: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Nosotros, como hijos de Dios, podemos ser usados por Dios para generar tal nivel de milagros. Debemos creerle al Señor. El nivel de fe de Elías lo hace una de las personas más especiales que ha existido, tanto que junto con Enoc fueron los únicos que fueron llevados vivos al cielo y no pasaron por el sepulcro. También vemos a Elías ahí en el monte de la transfiguración como uno de los representantes más importantes de toda la escritura, junto a Moisés, que sí pasó por el sepulcro. Ahí vemos a Moisés resucitado, aquel que murió en el monte mirando la tierra prometida a lo lejos y que Dios lo sepultó, y lo vemos después a Moisés vivo junto con Elías. Quedó demostrado que Elías realmente era un varón de Dios, genuino, porque su intervención permitió lo imposible, absolutamente improbable para el hombre, para el común de las personas, que fue la resurrección del hijo de la viuda. ¿Qué sabemos después? Esto ocurrió 800 años antes de Cristo. 800 años después de este milagro de resurrección del hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, Jesús resucitaría también al hijo único de una viuda que encontró camino al cementerio de Naín, el hijo de la viuda de Naín, que nos hace recordar al hijo de la viuda de Sarepta de Sidón, y confirmaría que efectivamente él era el Mesías, el legítimo varón de Dios. Confirmaría que es posible volver a la vida, que la muerte no es el fin. Dios no tiene limitaciones, hermano, para crear y para volver a crear. Hay poder en Dios y hay poder en Cristo para resucitar. Y también Dios da poder a los suyos para que hagan milagros en su nombre. Este realmente es el Dios de lo imposible. Lo que es imposible para los médicos, para la gente que trabaja en un hospital, en las mejores clínicas, si alguien se muere, absolutamente imposible que esa persona pueda volver a la vida porque alguien haga alguna terapia en especial. Solo la fe en Dios, solo clamar al Señor, invocar su nombre, invocar su misericordia, invocar su poder y autoridad, y el Señor oirá desde los cielos y, según su soberanía, según su voluntad, hará para honrar, primeramente que nada, su nombre, glorificarse entre los hombres, y para que el Evangelio, para que la palabra de Dios siga fluyendo, siga creciendo, siga siendo creída por este mundo incrédulo, para que las personas puedan darse cuenta que el Creador, que de la nada hizo todo, también hoy día hace milagros, hace cuestiones imposibles y permite cuestiones que para el hombre son absolutamente improbables. La muerte no es el fin. Si Dios, Jehová Dios, es tu Dios, si el Señor Jesucristo es tu Salvador, entonces estás bajo la cobertura del Dios de lo imposible. Y significa eso, que la muerte no será tu fin, que será posible tu resurrección de entre los muertos. Primero, la primera resurrección, la resurrección de entre los muertos espirituales, que esa ya debió haberse producido cuando fuiste sacado desde los que estaban muertos en delitos y pecados. Pero aún, si bajas al sepulcro, la muerte no será el fin, porque perteneces a la familia del Dios de lo imposible.
Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte te pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor, tuya es toda la gloria, tuya es todo el honor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Amén. Let heaven come. Oh, let heaven come. Oh, let heaven come. Yeah, let heaven come. Yeah. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuyo es la gloria por siempre. Amén. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie Hospital, titulado La muerte no es el fin, primera parte. Años más tarde, el discípulo de Elías, el profeta Eliseo, pidió doble porción. Y cosa difícil le dijo: Elías, estás pidiendo. Pero se cumplió. Y hasta en esto se cumplió. Si Elías estuvo involucrado en una resurrección, Eliseo estuvo involucrado en dos. El profeta Eliseo es el único profeta que está relacionado con dos resurrecciones. Una de ellas la realizó estando vivo y la segunda ocurrió cuando él mismo estaba muerto. Algo increíble, ¿verdad? Eliseo pidió el doble de porción de su maestro, el profeta Elías, y así sucedió. En la primera resurrección que realizó por obra de Dios a través de él, resucitó al hijo único de una mujer sunamita que tenía un marido anciano y tenía una buena posición económica. Eliseo, para empezar, le profetizó a ese hijo. Cuando ellos no tenían hijo, él le profetizó y al año siguiente se cumplió lo que Eliseo le profetizó.
por sus buenas atenciones para con él. Incluso esta pareja le preparó una habitación que la tenía ahí disponible Eliseo para cuando pasara por aquel lugar. Pero el niño que nació de la profecía de Eliseo, un día fue al campo a ver a su padre y sufrió un fuerte dolor de cabeza y murió. La madre, desesperada, pero algo tenía en su corazón que Eliseo podía intervenir porque era un varón de Dios. Ella algo esperaba que hiciera el profeta con su hijo muerto, porque fue y lo acostó en la cama que tenía preparada para cuando pasara el profeta. ¿Y qué hizo esta desesperada madre? Fue personalmente a buscar al profeta Eliseo, que se encontraba en el Monte Carmelo. Segunda Reyes capítulo 4, versículos 32 al 35, dice la Escritura: Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos, y oró a Jehová. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. Nuevamente nos encontramos con que Eliseo pasa por alto la ley de Moisés, que decía que nadie debía tocar un muerto, pues si no quedaba impuro por 7 días, como habíamos leído en Número 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo por 7 días. Pero eso a él no le importó. Tampoco le importó lo que decía la ley levítica. Ahí en Levítico 21 tenemos nosotros esto, con respecto a la santidad de los sacerdotes. En Levítico 21:11, ni entrará donde haya alguna persona muerta. ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo encontró a un niño frío y se tendió sobre él, lo cobijó, tuvo un contacto tan íntimo, amoroso hacia él para darle calor, oró al Señor hasta que se produjo el milagro. Eliseo ya sabía que Elías había podido resucitar a un niño, así que como él pidió el doble, tenía fe también que él también podría hacerlo. La ley del amor y de la compasión superó nuevamente toda ley ceremonial. La compasión de Eliseo por el niño muerto fue mayor que cualquier reglamento levítico o de Moisés que ordenara no tocar a un muerto para no contaminarse con él. Así también, hermanos, nuestro nivel de compasión tiene que ser tan alto hacia los que aún están muertos en delitos y pecados, y que nos acerquemos a ellos física y espiritualmente hasta tocarlos con el mensaje del amor de Dios a sus vidas, cuyo centro es la obra revivificadora de Jesucristo en la cruz y su resurrección que la otorga a quien crea y se arrepienta sin hacer ningún tipo de distinción. Tampoco nosotros debemos hacer ningún tipo de acepción de personas. Debemos llevar el mensaje a los que están muertos. ¿Para qué le vamos a llevar el mensaje a los que están vivos? Tenemos que llevar el mensaje de salvación a los que están muertos en delitos y pecados. Nada debiera impedir entregar un mensaje de salvación. Dios prepara las cosas, pero nosotros debemos estar atentos para realizar las maniobras de resucitación de los que están muertos en delitos y pecados, para que puedan volver a la vida. Estar preparados en todo tiempo, con conocimiento de las Escrituras, para que esa palabra dicha pueda tocar corazones, pueda entibiar cuerpos fríos y que vuelvan a la vida. Muchas veces el resultado no será la primera intervención, tal cual lo fue con Eliseo, sino que serán varias las ocasiones en que tendremos que pegarnos juntito a aquellos que están muertos para finalmente lograr el fin que esperamos, que resuciten de entre los muertos. Hay que perseverar, hermano, en la fe, que efectivamente es posible la resurrección espiritual, tal cual fue posible para Eliseo la resurrección corporal del hijo de la tsunamita.
Debemos creerle a la palabra de Dios. De ahí se trata la fe. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eliseo, al dar su propio calor y aliento al niño, mostró una profunda compasión hacia él, como un padre que trata de calentar a su hijo que ya se ha enfriado por la muerte. Un anhelo tremendo de darle vida, tal cual Dios sopló también aliento de vida sobre Adán para que fuera un ser viviente. Él también sopló aliento en el niño, sobre la boca de él. Quería que de alguna manera el niño resucitara, volviera a la vida y hacer feliz a una mujer que estaba deshecha. Eliseo oró a Dios fervientemente, sabiendo que él mismo no podía resucitarlo, con todas las maniobras de resucitación, de ponerse al lado de él, de tratar de calentarlo. Cualquier cosa que hiciera no lograría que volviera a la vida, solo faltaba ese milagro de Dios. Necesitaba la intervención milagrosa del Señor. No era suficiente tomar el bisturí y hacer la operación. Se necesitaba la mano poderosa del Todopoderoso. No le bastó clamar una vez y darse por vencido, sino que insistentemente pidió al Señor, el dueño, el autor de la vida, para que la muerte no fuera el fin de ese niño. Aunque estemos, hermanos, frente a un problema insolucionable por nuestras propias fuerzas, no nos demos tan fácilmente por vencidos. Sigamos clamando a Dios. Con insistencia, clamemos sobre todo por los que sufren, para que Dios tenga misericordia especial por ellos en el día de la angustia. En este caso, esta mujer sunamita que había perdido a su único hijo. La misericordia del hombre debe imitar a la misericordia que tuvo Dios para con nosotros. Que nosotros, estando fríos, sin ninguna esperanza, el Señor vino por nosotros, nos tocó, se hizo hombre, se encarnó para dejarnos un ejemplo de vida, para que no solo estas historias del Antiguo Testamento pudieran demostrar qué gran Dios es Él, qué tremendamente compasivo es. Eliseo clamó y se paseó por aquella habitación esperando el milagro. No dice cuánto tiempo transcurrió, pero se quedó allí con el niño, a puerta cerrada, orando a Dios, clamando a Él, tratando de darle calor, esperando un milagro. Y ocurrió. Ocurrió lo imposible. Ocurrió algo maravilloso. El mismo que te dio la vida, que le dio la vida a Adán, que le dio la vida a Eliseo, que le dio la vida a ese niño, hijo de esta pareja que ya había perdido la esperanza de tener una vida que los acompañara, un niño que los acompañara. Este es el Dios que nos da vida, que nos promete que después de la muerte habrá vida, que Él tiene el poder. Sencillamente es el dueño, el autor, el creador de la vida. Y nosotros, solamente como juncos, debemos inclinarnos ante Él, pidiendo que ante tamaños problemas que tenemos, ante cuestiones realmente imposibles de solucionar, el Señor actúe. Él va a escuchar nuestra oración. No existe la certeza que la oración va a ser respondida exactamente como nosotros estamos clamando, pero sabemos que Dios es el mismo Dios de Eliseo, el mismo Dios de Elías, que escuchó sus clamores y fueron los pioneros en vivir esta experiencia de estar al lado de un muerto, clamar de todo corazón al Señor y ver en carne propia la respuesta a esa oración en unos cuantos minutos. Increíble Dios. El Señor nos ayude
a tener esa misma fe de Elías y Eliseo, dos grandes profetas del Antiguo Testamento, 800 años antes de Cristo. Ellos pudieron saborear que la muerte no es un proceso totalmente irreversible, que Dios es Dios de los vivos y que los muertos vivirán frente a Dios. Cuando Dios así lo decide, los muertos se levantan frente a Dios. Cuando Dios toca la vida de una persona muerta espiritualmente, en delitos y pecados, el muerto resucita. Este es el mejor hospital del universo. En un hospital común, aún en la mejor clínica del mundo, si se para el mejor médico del hospital frente a un muerto, aunque utilice las mejores tecnologías y recuerde los más complejos conocimientos, no podrá resucitar a nadie. Solo hay uno, Dios, el Todopoderoso, el que se compadece de los vivos y se compadece de los que están muertos, para que vuelvan a la vida, porque la muerte no es el fin. Tengo vida nueva, 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 tengo vida En mi vida ha sucedido algo muy especial de cumplir lo que dice el Señor. Él me dice, si tú le das tu corazón a Él te da una vida nueva. Tengo vida nueva, 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 tengo vida En el mundo hay muchas cosas que atacan nuestra vida y parece que no podemos vencer. Pero Cristo quiere darnos una vida abundante y podemos vivir en vida nueva. Y ahora yo te digo que Cristo te espera para darte una vida nueva. Debes darle la vida tuya y Él te da la vida suya y podemos vivir en vida nueva. Tengo vida nueva, tengo vida nueva, tengo vida nueva,
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie Hospital titulado La muerte no es el fin, primera parte. Dios permite cuestiones increíbles, como lo que Eliseo pidió, un doble de la porción dada a Elías. Y Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Y en esto de estar relacionado con resurrecciones, también estuvo relacionado con 2 resurrecciones. Eliseo murió aproximadamente ahí por el año 795 a.C. El que había resucitado a un niño no pudo con su propia vida y acabó muriendo como todos los hombres. A diferencia de su maestro Elías, que fue alzado a los cielos en un carro de fuego y no pasó por el sepulcro. Eliseo tuvo doble porción que Elías en cuanto a milagros, pero tuvo que pasar por el sepulcro, a diferencia de Elías. En este aspecto no pudo superarlo. Dios, hermanos, es soberano y ordena el mundo suyo a su manera y da dones y privilegios a los hombres, según su designio, su poder, su dominio. Eliseo, en todo caso, en la historia de la Biblia, es el único del cual se cuenta que su unción era tan inmensa que hasta sus huesos secos tuvieron poder para resucitar a un muerto que iban a sepultar. Eso, hermanos, es absolutamente increíble. ¿Cómo puede ser posible que alguien que está ya muerto, que expiró, que entregó el espíritu, que su alma se fue al lugar de los muertos y que solamente tiene los huesos, el cuerpo, los restos, pueda tener tan nivel de unción espiritual que hasta los huesos que estaban en la cueva donde estaba enterrado pudieron darle vida al hombre muerto? Eliseo es el único, entonces, del cual se cuenta que su unción era tal que hasta sus huesos secos tenían poder para resucitar a un muerto. La historia aparece ahí en 2 Reyes, capítulo 13, versículos 20 al 21. Dice, y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Increíble. Los huesos de Eliseo resucitaron a uno que iban a sepultar. Este pasaje nos llama mucho la atención de cómo aún muertos, los santos de Dios pueden emanar poder divino desde sus huesos secos o incluso desde su recuerdo. Tal era la unción de Eliseo y su estrecho vínculo con el Espíritu de Dios, que no estando consciente de lo que iba a suceder, pues estaba en el sepulcro ya muerto, sus huesos al entrar en contacto con el hombre que iban a sepultar, lo resucitó. Esto es un milagro de proporciones. Es imposible de creer para cualquier persona. Es un recordatorio también para todos los israelitas que no le creyeron a Eliseo, que no creyeron las palabras del profeta Eliseo, pensando que no eran de origen divino. Esto de que un cuerpo muerto puede hacer que otro muerto reviva, también nos recuerda que la muerte de Cristo nos ha dado vida a nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. La muerte de Cristo nos levantó a nosotros de la muerte. Nosotros éramos el que iban a sepultar. Y un día nos encontramos con la tumba de Cristo. Y nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados, llegamos a tener vida.
el cuerpo muerto del Señor fue un medio para dar vida a otro cuerpo muerto, el nuestro. Aún después de muerto, hermanos, también podemos afectar la vida de los que vienen después de nosotros. Aún después de muerto puede quedar un legado, aún nuestros huesos, para que hablen, sigan predicando. Hoy día, posible a través de la tecnología. Quedan los videos, quedan los audios, quedan las entrevistas, las predicaciones, para que sigan afectando a nuevas personas. Hoy día, grandes predicadores que ya se fueron, que no están con nosotros. Quedan sus escritos, quedan sus voces, sus videos. Y hoy día esa palabra que ellos dicen también transforma vidas y hace que muertos vuelvan a la vida. Que personas que estaban ya listos para la condenación eterna puedan ser sacados, salvados de allí y reciban la palabra de nuestro Señor Jesucristo, predicada hace ya mucho tiempo, tanto tiempo que ya ni siquiera está el predicador. Aún después de muerto podemos afectar la vida de los que vienen después de nosotros. La obra, hermano, de Dios no se detiene con la muerte de sus santos. Permanece más allá de nuestro sepulcro. La palabra de Dios predicada hoy día, si este audio no es borrado, permanecerá y tocará vidas, aún después que esta voz se haya apagado en el sepulcro. Aún desde el sepulcro, muchos pueden seguir hablando a través del trabajo ya hecho. Hoy esto está vigente plenamente. El trabajo encargado por Dios no muere contigo ni conmigo, sino que la obra del Espíritu Santo iniciada en nosotros, en vida, puede permanecer intacta y produciendo milagros aún después de nuestra muerte. Anímate, hermano, que si crees que te queda poca vida, no es así. La muerte no es el fin. Incluso después de nuestra muerte, pueden seguir hablando nuestros huesos desde el sepulcro, de la herencia que dejamos hacia nuestros congéneres, hacia nuestros familiares y amigos. Lo que hoy, hermano, estamos construyendo bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios permanecerá aún después que muramos y seguirá afectando a personas y rescatándolos de la muerte. Gloria al Señor por eso. Aún después de muerto, la obra hecha en nosotros sigue resucitando a los arrepentidos que vienen a Cristo, implorando nueva vida, tal cual los huesos secos de Eliseo resucitaron a aquel hombre que iban a sepultar. La obra que quede de nosotros, lo que quede de nosotros, puede resucitar a alguien que estaba listo para la muerte eterna. Pero gracias a Dios, gracias por esa obra que permanece, por esa unción que Dios mantiene viva aún en los cuerpos muertos, porque la muerte no es el fin. Se puede llegar a tal nivel de intimidad y comunión con Dios que hasta los huesos siguen obrando. Hasta las prendas de ropa que usaron grandes hombres de Dios han sanado otras personas. La sombra de Pedro sanaba personas. Increíble lo que Dios puede hacer. Si fue posible en este humilde campesino de Israel llamado Eliseo, que dejó sus bueyes para seguir al profeta Elías, también es una obra que podría ser realizada por Dios hoy, día, contigo. El asunto es que tengas un corazón dispuesto a servirle enteramente y quedar empapado hasta los huesos del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. En una comunión íntima, en extremo, mientras los otros vagan por el mundo, entretenidos, haciendo cualquier cosa, perdiendo el tiempo. Tú estás alimentándote de Dios, nutriéndote, para después y en el mismo momento ir afectando a otras personas. Llegar a ser lleno del Espíritu Santo de Dios.
como dice la Biblia Nueva Traducción Viviente en Efesios 5:18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Esa llenura del Espíritu Santo es la que necesitamos, hermano, para poder hoy día afectar a personas que están muertas espiritualmente, para que sigamos afectando a personas muertas espiritualmente aún cuando nuestra voz se apague, aún cuando nuestra carne se seque, se pudra en el sepulcro y solo queden nuestros huesos. Gloria al Señor, porque el Espíritu de Dios puede llenar nuestra vida, y el Espíritu de Dios que nos da vida también permanece con nosotros, puede permanecer con nosotros, aún en el sitio donde están nuestros huesos. Maravilloso Dios, maravilloso Espíritu de Dios, que se une tan, pero tan íntimamente a nosotros, que a personas como a Eliseo y a otros, ni siquiera les abandona totalmente, ahí mismo en el sepulcro. Maravilloso Dios, que ha decidido que a pesar de que seamos personas tan pecadoras, que tenemos el aguijón de la muerte que es el pecado, Él ha hecho todo un plan de salvación, de perdón, de limpieza, de purificación, de vivificación, para que seamos nuevamente llenos de vida. ¿Qué mejor vida que cuando la tenemos en el Espíritu de Dios? Cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios. ¿Quieres realmente ahuyentar a la muerte? Y todos esos fantasmas oscuros y gente de negro que sientes que vienen por ti. Llénate del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu que da vida. Que dio vida desde allí, desde un sepulcro de Canaán, a un hombre que iban a sepultar. ¿Quién podría creer semejante anuncio? Solo los salvados, los elegidos, los que han decidido y los que han elegido a Dios para ser llenos de Él. Si llegas a bajar al sepulcro, la muerte no será un certificado de función que cerrará para siempre tu ficha en el hospital de Dios. La muerte solo es un paso que tenemos que dar si el Señor aún no ha vuelto. Pero tenemos al Espíritu de Dios, tenemos al Consolador, al que nos llena, con el cual debemos embriagarnos, llenarnos de Él, volvernos adictos al Señor, mientras otros lamentablemente pierden su tiempo, llenan sus vidas de cosas vanas, de cosas que no prevalecerán después de muerto. Lo único que prevalece es Dios en nosotros. Esa comunión con el Espíritu de Cristo es lo único que prevalece. Es lo más importante. No necesitamos más que eso. No necesitamos zapatos, no necesitamos un ataúd, no necesitamos ropa cuando estamos muertos. Lo único que necesitamos es que el Espíritu de Dios nos acompañe durante nuestro proceso de muerte y hasta más allá de la muerte.
se lo debo solo a Dios. Es que sin Él mi vida sería plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Todo lo que tengo se lo debo solo a Dios. Es que sin Él mi vida sería plena oscuridad. Luz llegó a mi ser y mi mente iluminó. Alumbró mi vivir, resplandece mi existir. Sol de un nuevo día, estrella del amanecer, lámpara es a mis pies, Tu palabra ilumina en mi camino. sol de un nuevo día, estrella del amanecer, lámpara es a mis pies, Tu palabra ilumina en mi camino. Me ha dado salvación con solo creer en Él. Cambió la oscuridad, me ilumina con su luz. Es el mismo que dijo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz, deja las tinieblas, sigue la luz. Me ha dado salvación con solo creer en Él. Cambió la oscuridad, me ilumina con su luz. Es el mismo que dijo soy la luz del mundo. Jesucristo es la luz, deja las tinieblas, sigue la luz. nuevo día, estrella del amanecer, lámpara es a mis pies, Tu palabra ilumina en mi camino. sol de un nuevo día, estrella del amanecer, Lámpara es a mis pies, Tu palabra ilumina en mi camino. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo 11 de la serie Hospital, titulado La muerte no es el fin, primera parte. La muerte no es el fin, eso es lo que estamos aprendiendo hoy día. ¿Y cómo podríamos saber que la muerte no es el fin? Si lo que ocurre cuando una persona fallece es que no la volvemos a ver más y nadie puede sacarla de allí. Los judíos esperaban la promesa que era el Mesías. Ellos esperaban que iba a venir alguien directamente mandado por Dios a salvarlos, a liberarlos. Juan el Bautista fue el que predicó acerca del Mesías. Pero luego de bautizar a Jesús y dejar que Jesús empezara su ministerio y él mermar, usted sabe que Juan el Bautista fue tomado prisionero y llevado a la cárcel. Había una escritura que decía que el Mesías, el Cristo, vendría a liberar los presos. No sabemos exactamente si esa fue la motivación, pero un día el Juan el Bautista, estando preso en la cárcel, mandó a preguntarle a Cristo, a través de dos de sus discípulos, si verdaderamente él era el Mesías, que había de venir o tendrían que esperar a otro. Pues claramente, si él era el Mesías, ¿por qué no lo liberaba de la cárcel? El Cristo tenía que venir a liberar a los que estaban en cárcel. Y Jesucristo le respondió de la siguiente manera, y en Lucas capítulo 7, versículo 22. Les dijo a los discípulos de Juan: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven,
los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Estaba anunciado todo esto por el profeta Isaías unos 700 años antes de Cristo. Ahí en Isaías 35, versículos 5 y 6 decía: entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo. Y también en Isaías 61, versículos 1 y 2 decía: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Claro que en estos textos no se menciona lo que Jesús menciona, por ejemplo, que los leprosos serían limpiados o que los muertos serían resucitados. Y Jesucristo, como Mesías prometido, estaba cumpliendo lo profetizado y aún anunció algo más: los muertos son resucitados, que incluso superaba cualquier milagro físico profetizado sobre que los ciegos iban a ver, que los mudos iban a hablar, que los cojos iban a saltar, que los paralíticos se iban a levantar de su lecho, que los endemoniados iban a ser liberados, que los leprosos iban a ser limpiados. Pero, ¿qué pasaba con la gente? Ellos veían todos esos milagros, entendían que Él tenía un poder superior dado por Dios, pero al fin y al cabo, de los 12 discípulos, solo Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó: ¿quién decís vosotros que soy yo? El resto se quedó callado. Pero igual finalmente Pedro le negó 3 veces cuando vio en peligro su vida y no siguió fiel al Señor. Ni los apóstoles creyeron ni entendieron plenamente hasta que Jesús murió y resucitó y se les apareció vivo con las marcas de la cruz, y luego les fue derramado el Espíritu Santo que los llenó de convicción y vida nueva. Claro, es que es imposible para el ser humano aceptar esto. Pero de todas maneras, aunque ellos vieron en alguna ocasión cuando Jesús resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a la hija de Jairo, pero aún así no lograban comprender. El mismo Juan el Bautista de seguro se enteró por sus discípulos que Jesús andaba haciendo todas esas cosas, pero de todas maneras él le mandó a preguntar si él realmente era el Mesías o había que esperar a otro. Es que a nosotros los seres humanos nos cuesta muchísimo entender las cosas de Dios, nos cuesta cambiar lo que se nos ha metido en la cabeza, cuesta comprender. Por eso que a la gente le cuesta el Evangelio, les cuesta tanto, le cuesta seguirlo, le cuesta ser obediente, nos cuesta a todos seguir la voluntad de Dios, nos cuesta muchísimo, pues sale de nuestros cánones, de nuestros parámetros, sale del común de la vida diaria. Es que el Señor también no vestía como uno de aquellos señores de la época, no vestía como un rey ni como un príncipe, no tenía una gran hacienda ni riqueza de ningún tipo material visible, como hombre. Parecía un hombre común, pero con poderes sobrenaturales. Jesucristo era una persona con sentimientos normales, se compadecía de la gente cuando estaban enfermos y los sanaba a todos. Si tenía hambre, les creaba comida. Se compadeció de una viuda, sintió afecto hacia un rico que amaba su riqueza, lloró en la tumba de su amigo Lázaro, se dio por invitado a comer en la casa de un jefe de publicanos, se dejaba tocar por prostitutas humilladas ante él, se entristeció cuando vio a Jerusalén tan perdida, se enojó con los mercaderes que habían transformado el templo de Jerusalén en un comercio, se gozaba en bendecir a los niños que venían a él, confiados, seguramente jugueteaba con ellos. Estaba lleno de vida, 100% hombre, pero también 100% Dios, con todos los poderes como sanar enfermos, resucitar muertos, crear comida, calmar tempestades, cambiar corazones duros, guiar al arrepentimiento a millares, transformar el agua en vino, tantas cosas. Él se conmovía, se cansaba, y eso lo dejaba perplejos porque se comportaba como un hombre en muchos aspectos. En otros aspectos era un ser divino, pero por el contrario era tan común como el resto.
Se quedó profundamente dormido en una gran tempestad en el mar de Galilea, cansado terriblemente y además confiado en que no iba a pasar nada. Si alguien le pedía algo, aunque estuviera cansado, ¿qué es lo que hacía? ¿Se disculpaba de que no iba a poder? No, se iba caminando a cumplir la misión, si así lo estimaba, y caminaba un día, 2 días. Tenía poder para hacer milagros a distancia, pero también concurría personalmente. Un día cuenta la historia que fue Jairo, un principal de la sinagoga de los judíos, probablemente un fariseo. Desesperado se arrodilló a sus pies y le pidió que le ayudara con su hija de 12 años gravemente enferma. Un principal de los judíos, alguien que no sabemos más de él, pero tal vez incluso no creía mucho al principio o no estaba muy de acuerdo que él fuera el Mesías. Pero cuando vio que su hija de 12 años moría, no dudó y fue donde Jesús y se arrodilló ante él. Él accedió a ir personalmente a verla. Mientras iba caminando, la niña murió. Y cuando llegó a la casa, todo era llanto y dolor por tan lamentable pérdida. Habían pasado, no se imaginaba, un par de horas. Pero el dador de la vida, hermano, usó su poder para sacar en un instante a la niña fallecida y volverla a la vida. Un milagro de proporciones, demostrando que la muerte no es el fin, que hay poder en Jesús, hay poder en Dios para levantar los muertos. Jesucristo, hermano, resucitó a la hija de Jairo. Dice Lucas capítulo 8, versículos 52 al 55. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero Jesús dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas Jesús, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y él mandó que se le diese de comer. Increíble este Dios. Para el Señor Jesucristo la muerte es solo un sueño por el cual tenemos que pasar. Él no tiene mayor complicación para volver a dar vida. Lo imposible para nosotros, para Él es fácil. Su autoridad y poder, hermanos, no tiene límites, son infinitos. Podemos confiar que nos levantará de la muerte. Podemos confiar, como dice su palabra, que estábamos muertos en delito de pecado y ahora estamos vivos. Tenemos vida en el Señor. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida. Si alguien quiere tener vida eterna, la única oportunidad que tiene es tener a Cristo, que es la vida, que es el que tiene el control de la vida. Y finalmente todo será como un sueño que tendremos que pasar para luego volver a tener cuerpo y vida. La Biblia Nueva Traducción Viviente de 1 Corintios capítulo 15, versículo 44, dice la Escritura una promesa para todos nosotros. Una promesa que recibiremos algún día un cuerpo diferente, un cuerpo inmortal. Dice la Escritura: son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. La niña, la hija de Jairo, de 12 años, estuvo muerta solo unas cuantas horas, pero ya clínicamente su cerebro estaba muerto. Recuerden ustedes, los médicos tenemos aproximadamente como 20 minutos para reanimar a una persona, porque si nos demoramos más de ese tiempo, la persona va a quedar con muerte cerebral. La sangre se coagula, el corazón y los pulmones dejan de funcionar, y los tejidos empiezan el proceso de destrucción. Y todo eso el Señor lo corrige así. Podemos orar, hermano. Podemos confiar que puede solucionar nuestros pequeños y grandes problemas, porque el mayor de todos, la muerte, puede solucionarla. Cuando conocemos hasta dónde Dios tiene dominio, podemos entonces esperar confiadamente que obrará en cosas más pequeñas. Podemos tener fe en que nuestros problemas finalmente serán solucionados. No sabemos cuándo, pero finalmente serán solucionados. El conocimiento de Dios nos lleva a la fe. Por eso es importante aprender de la palabra,
para conocer todo lo que está escrito acerca de la vida, de la muerte, de nuestros pecados, de nuestra libertad, del juicio final, quiénes somos, a dónde vamos, de dónde venimos. Tener certeza de lo que esperamos. Estar convencido de lo que aún no vemos. Eso es fe. El cuerpo, hermano, el alma y el espíritu obedecen a la voz de mando de nuestro Señor Jesucristo. Crea tejidos nuevos, tejidos destruidos, al instante se crean. Y el espíritu, si se ha ido, vuelve al cuerpo. Él es el Señor del cuerpo, del alma y del espíritu. Cuando dejamos que Él dé las órdenes, entonces realmente tenemos vida y tenemos alimento para subsistir. Al Creador todos finalmente deberán reconocerle y aceptar sus designios. Toda rodilla se doblará ante el Señor en el día final. Mejor es hacerlo ahora que tenemos vida, que después en el día final cuando ya sea demasiado tarde. Queramos o no queramos, oiremos su voz y nos levantaremos del sepulcro para oír su dictamen inapelable del destino final que nos toca. Los que están con Cristo se van a vida eterna con el Señor. Los que se fueron sin Cristo, desobedientes, rechazando el sacrificio, se irán a condenación. Mejor ahora, hermano, es oír atentamente sus indicaciones, seguir sus tratamientos, someternos a sus diversas operaciones, seguir al pie de la letra su receta, obedecer todo lo que nos diga y humillados en arrepentimiento, caminar junto a Él hasta la resurrección total, la del cuerpo, la corporal, la que aún nos falta. Y toda esta resurrección, hermano, recuerden ustedes, la hizo por amor a los hombres. Cuando resucitó a la hija de Jairo, la hizo por amor a este judío que se arrodilló ante él y clamó por su hija amada. ¿Cuánto más si nosotros nos arrodillamos también ante él a pedirle cosas menores? Él la hará. Si realmente hay una genuina fe hacia Dios y una humillación ante Él, dejando que Él nos ayude. Y en esta historia, el Señor devolvió a la vida a la hija de 12 años de Jairo, para que siguieran otro tiempo más juntos. Y Jairo pudiera entender, y la niña también, quién era el que le había ayudado para salvación. Y todo esto, nos imaginamos que la familia de Jairo, amigos y el mismo Jairo, algo tuvo que haberle hecho a su corazón al haber sido testigo de todo esto. Pero eso no es garantía que definitivamente Jairo y todos los suyos, e incluso la niña, se convirtieron en verdaderos seguidores de Cristo. Porque podemos recibir hasta el mayor regalo del mundo, la vida, cuando ya se nos había sido quitada, y luego dejar que el mundo nos tome, nos lleve, nos conduzca, y ser desobediente a los tratamientos que necesitamos. Algún día, mi querido oyente, tu cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Tu cuerpo corruptible será incorruptible. Y la muerte definitivamente será destruida. Y llegaremos a ese tiempo, hermano, algún día, en donde ya no habrá muerte. No habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hoy día sabemos, hermano, que hemos resucitado de entre los muertos espirituales, porque estábamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, como vivíamos en el pecado, sujetos a la ley del pecado, estábamos muertos. Y cuando las personas no se arrepientan ante los pies del Señor, la ley del pecado la lleva también a la muerte física, de la cual se levantarán a la orden del Señor, pero no precisamente para recibir vida eterna, sino para recibir condenación eterna. Y la Biblia, hermano, la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento,
nos va guiando a conocer a este Dios. Nos va guiando para que nos demos cuenta de qué Dios estamos hablando, de que realmente Él es el Todopoderoso, el creador de los cielos y la tierra, como comienza diciendo el Génesis, que Él creó todo lo que existe, físico o espiritual, en solo 6 días. Algo imposible de creer, algo imposible de pensar de que Dios del barro, de la tierra, hizo a Adán, y luego de una costilla hizo a Eva. Cuestiones absolutamente imposibles de creer para una mente común. Por eso que nuestro conocimiento debe ser renovado. Deben cambiar nuestros paradigmas para que podamos entender que la muerte no es el fin. Y así nos encontramos con las Escrituras. Y conviene que vayas escudriñando las Escrituras para que vayas viendo y cambiando tus pensamientos y tus conocimientos al respecto. No podemos de la noche a la mañana ser ignorantes de todo esto y volvernos totalmente sabios. Todo es un proceso. Dios va a usar diversos recursos que aparecen ahí en la Escritura. Te va a proveer de ciertos talentos para entender todas estas cosas. Dios va a usar tus antecedentes, todo lo que traigas en la vida. Y Él te va a ayudar a comprender estas verdades, que la muerte no es el fin. Te va a enseñar la compasión, el amor. Te va a enseñar a estar vivo, pero no vivo como para el mundo, sino vivo para Dios, para hacer su voluntad, para ser dirigidos por Él, para no volver a tropezar, de tal forma que no te levantes. El Señor nos ayude a ser testigos de Él, a declarar cuántas cosas el Señor ha hecho por nosotros. Y ojalá pudiéramos vivir experiencias maravillosas que aumentarán nuestra fe, milagrosas, en donde podamos ver cuestiones extraordinarias jamás vistas por ningún ser humano o jamás creíble por ningún incrédulo. Pero veamos o no veamos resucitar a alguien de entre los muertos, podemos creerle a la palabra de Dios. Podemos entender y por fe creer también que nosotros éramos cadáveres espirituales, pero ahora ya estamos vivos. Ahora abrimos las Escrituras y podemos entender. Ahora alguien nos enseña y nos entusiasma esto. Y queremos escuchar, queremos oír, y nuestros oídos han sido abiertos. Estábamos sordos a la palabra de Dios. Y ahora escuchamos la palabra de Dios. Antes estábamos ciegos a la palabra de Dios. Y ahora vemos, entendemos, miramos, podemos leer, descubrir cosas que antes no veíamos en las Escrituras. Vivíamos en tinieblas y ahora vivimos en luz. Muchas cosas han pasado desde que éramos muertos en delitos y pecados y ahora estamos vivos. Son cuestiones que vamos descubriendo en el transcurso de nuestra vida de creyente. Son cuestiones que algún día miraremos hacia atrás y veremos cuánto sufrimos, cuánta desesperanza había en nuestro corazón, cuánta falta de paz había, cuando en realidad teníamos las Escrituras a nuestro alcance, teníamos el manual, la receta, las indicaciones, lo que había que saber, el manual para llegar a la vida eterna. Y muchos perdieron el tiempo en otras cosas. Muchos perdieron el tiempo leyendo otros libros, otros textos, cuestiones que no tenían nada que ver. Gastaron sus ojos mirando cosas inapropiadas que no les servirán para tener un conocimiento de Dios. Y ese conocimiento lo guíe a hacer diariamente la voluntad de Dios, a ser realmente vivos, a revivir. Que hoy día, hermanos, si hay algo que tú sientes que está muerto, que este capítulo te haya permitido, igual como el cadáver que iban a sepultar en tiempos de cuando Eliseo había muerto, y cayó ese cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió ese muerto y se levantó sobre sus pies. Así hoy día podamos levantarnos sobre nuestros pies y entender que ya no hay que tener miedo con respecto a qué pasará con nosotros.
si bajamos al sepulcro. Ya no hay que tener miedo y tristeza y angustia porque algún ser querido ya se fue. No haya ya en nuestro corazón esa sensación de que nunca más le veremos si aquel se fue en Cristo. Volveremos a verlo si nosotros vamos en la misma dirección. Nos volveremos a encontrar porque así lo ha determinado el Señor. La muerte, hermanos, no es el fin. ¿Y por qué lo sabemos? Porque Jesús también estuvo muerto y su sepulcro está vacío. Y Él vive, hermano. Y algún día nos levantará del polvo si hemos bajado al sepulcro. Y podremos vivir en carne propia, con cuerpos inmortales. Que la muerte no es el fin. Era solo un sueño, un paso, una puerta que tuvimos que cruzar. Dios bendiga este estudio. Dios te ayude a buscar consuelo también por los que se fueron antes de ti. Que tu corazón se consuele porque en Cristo ya no hay miedo a morir. Claro, todavía seguimos evitando la muerte. Todavía tenemos eso natural que puso Él en nosotros, de no querer hacernos herida, de no querer cruzar delante de un carro en movimiento o de caer de altura. Seguimos teniendo aún esos instintos naturales, pero podemos ahora caminar en paz. Pero si nos toca bajar al sepulcro, sabemos, estamos convencidos de que la muerte no es el fin. Sabemos que Él vive. Y como Él murió y resucitó, y Él nos dio ejemplo de cómo se puede sacar a alguien de la muerte física sin ningún problema, y también aparece en el Antiguo Testamento historias similares, así lo ha hecho el Señor para aumentar nuestra confianza, para que podamos creerle. Así como fue hecho, nosotros podemos esperar en nosotros que ocurra lo mismo, porque le hemos creído, porque Él vive. Sabemos que nosotros viviremos con Él para siempre, y la muerte no será nuestro fin. Aunque solo lo dejaron, Él vive. A pesar de la traición, Él vive. A pesar de los azotes, Él vive. Aunque el pueblo no lo eligió, Él vive. Aunque duro fue sufrir, Él vive. Con la cruz destrozando sus hombros, Él vive. A pesar de los clavos, Él vive. Esa lanza le abrió su costado, Él vive. Y yo cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar, Él vive. Triunfó la vida sobre la muerte, pudo el amor más que el dolor. Y porque Él vive, puedo decir que vivo también. Y yo cantaré, Él vive. No me cansaré de cantar.
entre los muertos al que vive, usó el hombre todos sus recursos para detener el plan de salvación, y cuando creyó sepultar toda esperanza tras la sólida y pesada roca, fue el amor quien venció, y porque Dios es amor, la piedra fue removida. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?